50 países. Se reportaban ganancias de hasta 3 millones de dólares por episodio. La magia del precio de la historia no ocurrió por casualidad. Su éxito fue el resultado exacto entre el momento histórico, el formato televisivo ideal y una mezcla peculiar de carisma y tensión entre sus protagonistas. El programa debutó en 2009, justo cuando el mundo todavía se recuperaba de la gran recesión. Gente común buscaba respuestas económicas en sus garajes y sótanos, soñando con encontrar un objeto olvidado que los salvara. Esa necesidad silenciosa creó una audiencia dispuesta a identificarse con la esperanza de descubrir algo valioso donde parecía no haber nada. Esa fue la clave del formato, saber bailar entre la educación y el entretenimiento. En pantalla, un historiador o un restaurador llega a la tienda cuando Rick duda o no conoce con exactitud de la veracidad o la historia del objeto. Examinan, debaten y dictaminan un precio justo, teniendo en cuenta los costos de reventa. A partir de esa interacción, el vendedor redefine su precio inicial y recibe una contraoferta. Rick siempre lo dice con sencillez. Los espectadores no aman tanto a los objetos como la historia que hay detrás de ellos. Que un reloj haya sobrevivido guerras o que una espada cuente secretos de samuráis hace que el objeto cobre vida. Esa narrativa engancha más que el metal o el oro. Claro que no todo es genuino detrás de cámaras, aunque la negociación, la clasificación de objetos y parte de la autenticación es real. Muchas de las subtramas interpersonales están planificadas. Los expertos casi nunca llegan sin preparación. Muchas veces se coordina previamente quién aparecerá, qué objetos van a evaluarse y qué conflictos pequeños se dejarán al azar. Pero esa autenticidad guiada funciona porque mantiene el espíritu del negocio y evita que el episodio caiga en lo monótono. Dentro del elenco principal se filtra tensión genuina. El viejo, Rick, Cory y Chumley representan generaciones distintas, con visiones diferentes sobre el negocio. El viejo exige solidez y disciplina. Rick quiere expandir el lugar. Cory busca demostrar que puede estar a la altura, a veces pagando con errores de juventud. Chumley, entre bromas y meteduras de pata, recuerda al público que incluso bajo el éxito hay imperfección humana. Los chistes internos del show ayudan a construir cercanía, burlas constantes al viejo, leves acusaciones sobre lo que Cory compró sin pensar, historias inventadas para presentar objetos marginales por parte de Chumley que le valieron más de un enojo por parte de Rick. Todo eso humaniza al elenco, aunque por supuesto no podemos olvidar uno de los aspectos más importantes. En Latinoamérica, los memes fueron la clave para despertar el interés general en el programa y expandirlo a nuevas generaciones, pero hubo uno en particular que rompió internet. Así es, estamos hablando de "no lo sé Rick, parece falso". Esta frase atribuida ficticiamente a Chumley se convirtió en símbolo de la duda frente al objeto, en representación del escepticismo del público. El meme comenzó a circular entre 2015 y 2017 y su fórmula era irresistible. Una imagen de Chumley mirando con gesto confundido, una frase simple, directa y sobre todo universal. Pero lo curioso es que esa frase jamás fue mencionada en el programa. La imagen proviene de un episodio en el que Chumley le muestra a Rick un objeto bastante extraño, unas tijeras gigantes para podar. Entre risas las compara con las de El joven mano de tijera, la película de Tim Burton, pero en ningún momento pronuncia la famosa línea. Parece que podrías podar arbustos con eso, como Edward Manos de Tijera. Y sin embargo, funcionó tan bien porque capturaba la esencia del programa mejor que muchas escenas reales. El precio de la historia vive de esa tensión permanente entre la autenticidad y el engaño, entre el cliente convencido de tener un tesoro y el experto que sospecha una falsificación. Cada episodio es, en el fondo, una pequeña investigación. Un objeto llega, duda y conoce experto de
personas cruzando la puerta cada día, todas queriendo ver a Rick, Cory o Charlie de cerca, tomarse selfies y mirar cada artículo al detalle. Antes, con apenas 100 o 100 clientes diarios, la tienda funcionaba como cualquier negocio de empeño. Ahora era un pequeño caos turístico ubicado justo en el corazón de Las Vegas. Para poder grabar los episodios, muchas veces la tienda tuvo que cerrarse temporalmente, pero no podían hacerlo demasiado seguido sin afectar al negocio o a los clientes. La solución fue ingeniosa. Se construyó un setup adyacente a pocos metros de la tienda real, que replicaba a la perfección cada detalle del local. Gracias a esto podían grabar sin interrumpir la actividad comercial y mantener la rutina normal de la tienda. Los espectadores más atentos encontraron pistas para distinguir la tienda real del set. La réplica de la puerta era de vidrio enrollado, impidiendo ver hacia afuera, mientras que en la tienda real el vidrio era completamente transparente, dejando entrever el tráfico de la ruta. Otro detalle sutil estaba en el techo. Las primeras temporadas permitían ver el techo bajo de la tienda real, mientras que en el set la cámara debía filmar ángulos más cerrados para acomodar la iluminación y el sonido de producción. De hecho, entre el 80 y el 90% de los episodios que vemos en pantalla fueron filmados en ese set, aunque para el espectador parecía que todo sucede detrás del mostrador de la tienda real. Esa mezcla de realidad y réplica permitió que la serie mantuviera su autenticidad, al mismo tiempo que soportaba la avalancha de turistas y la complejidad legal de proteger la identidad de los clientes. Pawn Stars no triunfó por mostrar objetos caros, triunfó porque convirtió la incertidumbre en espectáculo, aquello que el director de cine Alfred Hitchcock denominó suspense. El programa de History Channel hizo de la duda un arte. La familia Harrison había alcanzado la cima, pero a mayor dinero, mayores problemas. El ojo público y la repentina fama trajeron consigo escándalos y tragedias personales que la riqueza no pudo sanar. En 2009, un joven torpe y bonachón llamado Austin Chamley Russell se transformó, sin buscarlo, en el alma del programa. Lo que comenzó como un simple trabajo en la tienda de empeño de su amigo de la infancia, Cory, terminó convirtiéndolo en una celebridad mundial. Su carisma ingenuo, sus bromas absurdas y su dinámica con Rick y el viejo lo convirtieron en el favorito del público. Las ventas se dispararon, los fans hacían fila para conocerlo y el merchandising con su cara llenaba las vitrinas. Pero detrás de las risas y las frases virales se escondía un hombre que luchaba con sus demonios internos. Antes de la fama, Chamley había crecido en un lugar humilde de Las Vegas. La repentina riqueza, autos deportivos, fiestas y la idolatría de millones fue demasiado como para asimilarlo. Y el muchacho simpático del programa empezó a convertirse lentamente en una figura trágica. Todo explotó el 9 de marzo del 2006. Las Vegas despertó con una noticia que sacudió fans del programa más visto de History Channel. La policía había allanado la casa de Chamley como parte de lo que los agentes encontraron dentro superó todas las expectativas. Pistolas, rifles, escopetas y hasta balanzas y bolsas selladas. Todas las pruebas apuntaban al peor de los escenarios, posible tráfico de drogas. El país entero quedó atónito. La imagen de Chamley esposado recorrió el mundo. El bufón del programa familiar se había convertido de la noche a la mañana en un peligroso delincuente. El arresto derivó en 20 cargos criminales y una fianza de $60.000. El futuro de Pawn Stars dependía de un niño. History Channel, que basaba su éxito en la familiaridad y el humor de su elenco, temía que todo el proyecto colapsara. En julio de ese mismo año, Chamley alcanzó un acuerdo con la fiscalía. Aceptó un cargo de delito grave por posesión de armas y un menor por posesión de drogas, evitando así la cárcel. A cambio, recibió 3 años de libertad condicional y asistencia obligatoria. La denuncia inicial por agresión sexual fue descartada por falta de pruebas, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Tras el escándalo, pocos creían que Chamley negociaciones finalmente lo hizo. Pawn Stars decidió mantenerlo, quizás porque su figura seguía siendo demasiado querida por el público. Bajó de peso, se alejó de las malas compañías y abrió su propio negocio, una tienda
casa de empeños original, símbolo de una nueva etapa más sana y controlada. Su historia se convirtió en una lección sobre los peligros de la fama súbita y las fragilidades de la imagen pública. Mientras Chambly reconstruía su vida, la familia Harrison enfrentaba un golpe mucho más profundo. Richard, el viejo Harrison, el patriarca que había fundado la Gold and Silver Pawn Shop, fue diagnosticado con Parkinson. El hombre que llegaba una hora antes de abrir y que jamás se había tomado un día libre desde 1994, comenzó a ceder ante la enfermedad. En 2017, luego de una larga lucha, el viejo se retiró del mostrador. Ya para entonces la enfermedad comenzaba a ser sólida. El Parkinson, silencioso pero implacable, había empezado a afectar su movilidad cognitiva. Aún así, era su carácter. Nunca se dejó inhibido de mirar ante la cámara. Su fama lentamente fue disminuyendo en intensidad, hasta que el 25 de junio del 2018, Richard falleció a los 77 años. Su muerte fue mucho más que una pérdida personal. Marcó un antes y un después en la familia Harrison y en el programa. Nico no era solo un personaje pequeño, era el pilar moral del negocio, cofundador de la cuenta en 1999, un veterano de la Marina con 20 años de experiencia, el adopto de una filosofía de honestidad. Rick, quien Chambly confesaba que muchas de sus líneas cómicas eran imitadas por los productores, un humor que no siempre sentía propio, algo que llegó a trasladarse fuera de la pantalla debido a la cantidad de tensiones por conducir bajo la influencia del alcohol. Tantos conflictos inevitablemente pasaron factura, y la tienda cambió tanto que Rick dejó de atender diariamente a clientes anónimos. Lo que alguna vez fue un humilde local de empeño se transformó en un patrimonio mediático, con su esquema de producción, suposiciones y sacrificios. Al final, el precio que pagaron no se midió únicamente en dólares, fueron noches insólitas,